Buenas noches, estimados socios y amigos. Agradecemos vuestra presencia y saludamos muy particularmente a la nueva y numerosa incorporación de compañeros y compañeras que este verano han tenido la magnífica idea de integrarse en esta ilusionante iniciativa cultural que nuestra entidad lleva a cabo, así como el proyecto de creación del Ateneo de Roca. En el que estamos ahora mismo trabajando en la redacción de los estatutos y que por lo que aspiramos que a primero de año tengamos finiquitado totalmente todo el papeleo y empecemos ya a trabajar por derecho y queremos invitarlos a todos los que quieran. El Ateneo es una cosa maravillosa dentro de la cultura y que pues, tiene cabida toda aquella persona que tenga iniciativa y que quiera hacer algo. Lo que se pueda hacer depende de nosotros mismos, así que lo esperamos. Y no vamos a seguir hablando de esto porque estamos en otro tema, pero tenemos que aprovechar que hay muchísimas personas aquí interesadas en la cultura que con eso traen. De acuerdo, pues seguimos hablando, diciendo que nos felicitamos por este avance en vuestra compañía y valoramos y os agradecemos muy positivamente que naveguemos juntos esperando no defraudarle en ningún momento. Gratitud que hacemos extensible a las distintas delegaciones del excelentísimo ayuntamiento, principalmente a las de Cultura y Vías y Obras y sus correspondientes delegados, doña Encarnación Niño y don Jesús López, y asimismo a su extraordinario equipo humano con los que nos codeamos más directamente y que son quienes nos facilitan el trabajo gracias a su buena voluntad y fe en nuestro proyecto. Queremos también hacer público nuestro agradecimiento a las empresas Vitaorden y Hoteles con Encanto por su apoyo económico que nos permite seguir realizando y ampliando nuevas actividades. Pero antes de continuar, deciros que si el pasado 26 de agosto colocamos la 10ª cerámica en recuerdo a una de las más importantes escritoras españolas, como ha sido hasta este momento Almudena Grandes, fallecida el 27 de noviembre del pasado año, este último domingo nos ha dejado también, para el desconsuelo del mundo literario, otro de los grandes escritores españoles como ha sido Javier María, a quien este foro, como homenaje a sus méritos personales y a manera de cerámica virtual, pedimos para él, en su perenne recuerdo, un merecido aplauso. ¿Sí lo parece? Pues, tras esta triste noticia, paso a hablaros del acto de esta noche, que no es otro que la conferencia que vamos a tener dentro de unos minutos, presentado por el vicepresidente del foro, Juan Lucero Neva, uno de los importantes pilares que por su bien hacer sostiene activa esta entidad, siendo él quien se encargará de hablarnos del orgullo pictórico de nuestra villa roteña, como es don Manuel Tosar Granado, el artista capaz de captar con su mirada la luz solar al vuelo y como si su paleta se convirtiera en un cazamariposa y esta a su vez en crisol, tiene el talento de tamizar y fundir tonalidades que componen la propia gama de blancos, que juega, extiende, mezcla, se pasea, mima y plasma sobre la tela de sus lienzos sintonías musicales y poemas épicos de la más pura transparencia, que sus pinceles multiplican y desparraman en una armonía que hace bailar y vibrar la niña de nuestros ojos, y que, como garantía de lo que digo, ya lo habéis podido comprobar hace unos minutos en los trabajos expuestos en la sala adjunta, bautizada con el nombre de otro magnífico pintor roteño, Juan Luis Macías Azuquita. Así que sin más dilación paso la palabra a mi compañero Juan Lucero Neva, que además es íntimo amigo del protagonista de esta noche, el pintor de las luces, don Manuel Tosar Granado, y que lo conocemos también como el maestro conoce a sus pinceles. Que disfrutéis respirando esta atmósfera de cultura. Muchísimas gracias.
Bueno, ¿sí? ¿Se escucha bien? Sí. ¿Por regular? ¿Regular? Bueno, buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos a un nuevo acto organizado por el Foro Plural Torre de la Merced. Esta noche tenemos como invitado a un artista roteño, pintor por más señas, Manuel Tosar Granados, que nos va a dar una clase magistral, dice él, sobre la pintura. Manolo en Rota no necesita presentación, pero a pesar de todo voy a presentarlo porque para eso estoy aquí. Manolo nace en Rota y desde muy pequeño tuvo claro que quería ser pintor, pero no pintor en sus ratos libres, sino pintor a tiempo completo. Es decir, dedicarse única y exclusivamente a la pintura. Estudia Bellas Artes en la Escuela Superior de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla, todo ello con beca. Terminados sus estudios, se casa y fija su residencia en Madrid, donde desarrolla toda su carrera. Obtiene una beca de la Dirección General del Sáhara, donde la luz y la arena del desierto le influyó tanto que en muchos de sus cuadros aparecen figuras arábigas, moriscas, saharauis. Durante su carrera, Manolo ha expuesto en las más importantes salas de toda España. Ha expuesto en Oporto, en México y en Nueva York, recibiendo las más importantes críticas. Ha recibido innumerables premios. Es Urta de Oro y unos jardines en Rota llevan su nombre. Gente importante han hablado de Manolo y de su pintura. Por ejemplo, la poetisa roteña Mariló Naval le dedica un verso al pintor de la luz de la bahía que dice así: sobre blanca cal surcan gaviotas, huelen a mar o a sal, bahía del sur, y la luz de Rota dentro de la luz. Por su parte, el poeta roteño también, Ángel García López, Premio Nacional de Literatura, le dedica un poema que titula Después de ver los blancos de Tosar Granado, y dice así: toda la espuma de la mar, la nieve del pueblo herido, el alto reverbero de un sol que entre la harina es panadero de la blancura minuciosa y breve. Blanco algodón, vellón y apenas leve tacto de armiño, flor del limonero, la cal que ya no es más cal, el aguacero de algún nevero blanco que nos llueve, me quedo blanco, y blanca es la bahía, y el lienzo es todo nata y lechería si pintan los pinceles de Manolo, porque lo blanco es blanco, y blanco puja desde un blancor que blanco se dibuja como solo Manolo puede, él solo. Pero hay un escritor también roteño, Felipe Benítez Reyes, que en mi opinión describe perfectamente la personalidad de nuestro invitado. No solamente describe perfectamente su personalidad, sino que además está un niño escrito. Felipe dice lo siguiente, voy a leer. Titula el artículo El ciudadano, el pintor y el eremita. Dice, cuando el pintor Tosar Granado es el ciudadano Manolo Tosar, con su melena y su barba de reminiscencias bíblicas, con su piel tostada y tersa de santificado, te da la impresión de que se trata de un eremita que acaba de volver de los rigores del desierto, de cumplir una larga y mortificante penitencia por sus disipaciones. Hablas con Manolo Tosar y ahí tiene
un gran espectáculo. Gesticula gallardamente con el aplomo de un monarca escapado de una obra de Calderón de la Barca. Te dice algo como su voz imponente de tenor, mueve las manos en el aire como si el aire fuera un lienzo, se levanta de la silla, da dos vueltas sobre sí mismo para celebrar una ocurrencia o para escenificar un asombro, dice algo y se tapa de inmediato la boca para dar a entender que quizás no ha debido decir lo que ha dicho. Te interroga con un alzamiento de la ceja si ha debido decir eso que ha dicho. Le confirma que él puede decir lo que se le antoja. Se ríe con su risa de bucanero bueno de los mares del cielo. Se besa la susodicha barba bíblica, distrae durante un segundo los ojos vivaces en una lejanía abstracta, como si buscase allí un argumento perdido, se mira un poco por dentro y complementa toda esta teatralidad con una frase sentenciosa que de inmediato se arrepiente de sí mismo, de su solemnidad y vehemencia, para coronarlo al instante con un alegre disparate acompañado convenientemente de la ya referida pisotada meritocrata de la piratería. Esto es la calle, ¿no? Porque en cuanto se encierra en su estudio, en su taller de blancuras y de aspecto de colores, ahí tenemos ya a Posar Granado, el maestro pintor. El que discute con los fulgores y las sombras, el que pacta con las figuras huidizas, el que pone cepo lírico a la luz para apresarla, para darle un molde y un sentido, para ponerla más en claro, el Tosar Granado que construye deslumbramientos geométricos. El Tosar Granado que pronuncia el abracadabra de la blancura para que se haga la blancura. El hechicero que transforma la luz incorpórea en una materia densa y expansiva. El de los corros de personajes grotescos. El de la muchedumbre arábiga que parecen estelas de colores en fuga. Ahí, en su estudio, hablando y batallando consigo mismo, gesticulando para sí mismo, convirtiendo en tangible lo incorpóreo, es donde Manolo Posar, el ciudadano con aspecto de eremita, se convierte en el eremita Posar Granado. El solitario ante su arte. El hombre que recrea los desiertos infinitos y las esquinas pequeñas. El constructor de un mundo de azotea y de páramo, de escenarios entre reales y oníricos, tan reales a veces que dislocan la realidad, tan oníricos que acaban resultando delicadamente hiperreales. Allí, en su taller de alquimista, que sabe convertir la nada en luz, es donde Manolo Posar se repliega sobre sí mismo para que hoy podamos disfrutar, en fin, de los encantamientos minuciosos y recurrentes de los cuadros de Tosar Granados. Hay un proverbio bíblico que dice que nadie es profeta en su tierra. Y yo creo que este proverbio se cumple en Manolo a la perfección, porque Manolo tampoco es profeta en su tierra. ¿Y sabéis por qué Manolo no es profeta en su tierra? Porque Manolo es pintor en su tierra. Buenas noches y muchas gracias. Os dejo ya con el artista y deciros que una vez que termine la charla, pues tenemos unas copitas ahí de manzanilla y de moscatel y eso con unos quesitos y unas quesitos, ¿vale? Pues ya está.
que están mirando a ver si se ha puesto la imagen con mi palabra. Tenía mucho que decir. Ah, te vas a acercar también. Se me oye bien, ¿verdad? Cuando no lo voy a sentir. Ya. Señores, estoy enormemente satisfecho porque estoy abrumado de tantísima gente que han venido a escucharme y pido disculpas por anticipado porque se pueden tirar café y llevar un saco, que lo que es un pito hablando nosotros. Y después de haber oído lo que me ha interesado a mí y lo bien que lo han leído los que me han precedido, tanto en el caso de Prudente como de Juan Lucero, pues yo la verdad es que no sé, me han dejado sin fuerza para cenar. Pero bueno, voy a intentar, vamos a ver, voy a empezar por un poquito de unas pinceladas de mis inicios, porque considero que es fundamental para que el personaje se pueda quedar situado. Entonces, mis inicios tienen lugar en un campus centrado en el corazón de la malletería roteña. El pago es el tejido y el rancho es la ruiza. Y ahí me he criado yo de pequeñito con mi abuelo y mi tía Mercedes. Y lógicamente yo conversaba con el entorno, aunque suene un poco raro, yo conversaba con los animales, la cabra, la burra, los pollitos, las pieles, y hasta con los árboles. Desde entonces me viene eso de ir yo por la calle hablando solo. Entonces resulta que todo ese entorno yo lo plasmaba en los materiales que tenía, que entonces era la tierra convenientemente alisada y el índice que, en fin, me obedecía fielmente y yo iba dibujando todo aquello que me ocupaba. Yo me acuerdo ahora, a todo lo pasado, de los pintores de las cavernas. A tal punto llego a pensar si no sería, y puede que algún escritor canta por aquí me tire los trastos, pero si no sería anterior la pintura que el lenguaje. Que no sé, eso es una cosa que tengo. Porque yo me imagino que los primitivos utilizarían aquello y lo pintaban lo que les preocupaba. Y ya el lenguaje fue mejorando, y no mejorando, sino que ha superado, porque para mí la literatura creo que es, en fin, el número uno. Con todo mi respeto a la literatura, que es el aquello proceso y ya está. Pero esta es una idea que tengo de ahora. Total, que yo me dedicaba a plasmar todas esas inquietudes que yo tenía. Y así transcurrió, es que estoy intentando resumir bastante todas estas, en fin, todas estas partes, para no aburrir al personal, porque, perdón, respetable, creo que se dice, porque, como aquí de lo que se trata de una clase maestra, tengo que aclarar que lo de la clase maestra me pasa un poquito. Porque que puñeta de clase maestra, si la clase maestra se llama en una clase donde uno coge los pinceles, el trapo y le dice a la alumno, mira para acá, mira cómo se hace esto, etcétera, etcétera. Esto en realidad es una suerte de conferencia, que siempre que hablo de conferencia me acuerdo de las penas esa tan dulce de cada uno. No sé por qué, lo asocio. Esto no es un chiste, esto que es así. Total, que entonces, pues... Entonces, se me oye bien, ¿no? Muy bien, Manolo. ¿Y qué? ¿Va a pasar por Ah, sí, por favor, que tengo más que... Sí, mira, aquí estoy monísimo. Aquí estoy en la Escuela Superior de Bellas Artes de Sevilla. Estaba yo en la edad de merecer y estoy con mi chaquetita, mi bucle que se me cae a los 30 gastos por la frente, y estoy con mucha ilusión, porque entonces yo era joven y bueno, yo tenía toda la ilusión del mundo por llegar a lo que fuera. Luego el hombre propone y Dios dispone, o el azar o quien sea. Pero vamos, y esto también en aquella época. Pero bueno, como estábamos hablando de mi infancia, del campo pasé directamente a Rota y terminé en la clase de Don Domingo,
un maestro de escuela que había en Rota. El hombre falleció como fallece todo Cristo, porque si no estaría ahora, total, que en definitiva, ahí ya tuve contacto con los compañeros, en fin, cosas. Y ya tenía yo papel y lápiz. Y yo seguía dibujando, estaba obsesionado con dibujar, no sé por qué. Y luego yo me recluía mucho. A mí me pasaba como a Probe Miguel, que siempre estaba en la montaña. Y entonces, pero mi montaña era una montaña con gusto, que era mi estudio, que era, bueno, en aquel tiempo yo era todavía joven, pero yo me quedaba en mi casa mientras los compañeros se ponían a jugar al club que tenía, al guardia, y yo para jugar guardia con las piernas, pues la verdad que me costaba un poco. Entonces, opté por irme a pintar, y yo pintaba y pintaba. Que en verdad no estoy descubriendo nada, porque la mayoría de los niños, yo no encuentro a las madres y a los padres. Mi niño pinta, que hay que ver, que más que le gusta pintar, y en verdad que yo creo que es lo primero que una criatura descubre, que es los símbolos y eso, pero luego ya va, según pasa el tiempo, cada uno se le canta por según cada afición. Yo continuaba, y yo tengo una ilusión tremenda con mi pintura. Ojo, en una época donde la pintura estaba muy mal vista, porque si un pintor se supone que era el equivalente a pasarle. Aquí puse otra vez contacto con Juan Luis Azulita, en cuya sala tengo el honor de exponer, de tener esos cuadros, y el hombre me gustaba mucho porque él estaba en su barbería. La barbería tenía una luz que él utilizaba para pintar, y la verdad es que desde lejos se veía el cuadro, de vez en cuando estaba interferiendo, o sea, interfería la cabeza de un señor que estaba haciendo para afeitarlo, pero yo me ponía de lado y veía el cuadro, y me gustaba ese tema, y esa fue la persona que a mí me inició en esto, me inició. Luego estaba otro primo de Juan Luis Azulita, maravilloso, Marcos de la Nica. Ese hombre era un hombre que veía los vientos con los impresionistas, y bueno, siempre estaba con una pipa, un sombrero de palma y el caballete, y pintaba del natural, que esa es otra cosa que ya hablaré. Bueno, este es mi estudio. Esto lo digo porque es lo que se está apareciendo. El estudio, como tiene que ser un estudio, porque si te pones a pintar con el papelito de abajo para que no manche y tal, ese ni es pintor ni nada. Ese es un tío que le gusta pintar y hace muy bien y todo el mundo tiene derecho. Pero yo lo que cojo, a mí el que me deja un estilo que sepa que se ha quedado sin habitación, o luego lo va a tener que tirar todo. Y entonces, yo esto, la verdad que era muy feliz aquí, muy feliz. Bueno, me acuerdo de Francis Bacon, que ese ha aparecido en internet una foto de él, con el estudio totalmente aparatado de mierda, por así decirlo. Ya son todos pero hay una cosa que me llamó la atención, es que tiene los zapatos muy brillantes, lo cual indica que se fue una pose que tuvo ahí. Pero bueno, eso lo tenía socorro, el estudio lo tenía socorro. Pero yo estaba donde me vino entonces, me parece. Y que, a pesar de los años que tengo, todavía recuerdo el hilo por donde iba. Entonces, de Don Domingo pasé a don Antonio García de Cruz, alcalde a la sazón por aquel entonces. Y su señora, que era profesora de pintura. Yo creo que lo que hizo fue Bellas Artes y punto. Pero pintaba muy bien, sin unos retratos muy dignos. Y ella vio en mí no sé qué. Más que ver en mí, podía haberlo visto en 40. Yo creo que era el destino que estaba. Yo pienso que el destino se encarga de darnos a cada uno nuestro lugar, nuestro sitio. Y yo tenía que ser pintor con narices, aparte de que me gustaba muchísimo. Y no servía para otra cosa. Y ya fui a Sevilla. Y ya por esto ahí es donde yo me he visto como un film de joven, pintando en el patio de la. Esto de Sevilla es. Cuando yo llego a Sevilla, me encuentro con un mundo completamente nuevo. Y ahí es donde verdaderamente empiezo a entender lo que es la pintura. La diferencia de ver a algunos aficionados muy dignos aquí en Roca, que el hombre hacía lo que podía. Y llego aquí, lo primero que me dice, que tú a veces cercano no se enterarán, no me entero yo, lo primero que me dice es
tienes que aprender a ver el color. Ostras, yo creo que lo estoy viendo siempre, verde, verde, rojo, y no, ver el color. Es decir, cuando pintas, tienes que... ostras, esto me da un... igual. Qué importante. Parezco un conferenciante político. Bueno, nunca me he dicho de esta. Entonces resulta de que estaba hablando yo. De Sevilla, sí, claro, de Sevilla, uno. Entonces resulta que cuando lleguen los compañeros, los profesores, que tienen que aprender a ver el color, nunca ver el color. Sí, ya. Un poquito, un lamiado quizás. Pero venga. Venga, ya, perdona, Ostras, que voz más grande que ser. No sé. Hostia, estoy impresionado de mí mismo. Bueno, entonces resulta que, allí ya empecé a trabajar, a tomar contacto con lo que era la enseñanza de verdad. Y aquí es donde empieza la clase magistral ya, por llamarle de alguna manera. Y es que en aquella época se enseñaba a pintar. Hoy no, hoy en Bellas Artes, lo siento, si hay alguno aquí que sea licenciado en Bellas Artes lo sabrá. Hoy en Bellas Artes se le da mucha importancia a la creatividad, a lo que tú llevas dentro. Y por consiguiente, intentar amarrarte, es decir, aprender, en fin, lo que es el oficio de pintor, eso es atarte y quitarte tu independencia emotiva. Por consiguiente, lo suyo es terminar con un licenciado en Bellas Artes que no sabe pintar. Que eso es lo que me ha dicho mi amigo Zambrana Lara, que es catedrático de Bellas Artes, y me ha dicho, tengo un amigo licenciado que me ha llamado desde Granada diciéndome, dame unas clases de pintura que no sé pintar. Y el tío es licenciado de Bellas Artes. De modo que hoy hay una... Pero entonces era maravilloso. Entonces, había una clase de dibujo. Y el profesor de turno, que era un tal Don Miguel Pérez Aguilera, el mejor profesor que ha pasado por Sevilla de todos los tiempos, ese señor te decía, hay que poner un golpe en la cabeza, otro golpe abajo. Perdón, un golpe de carboncillo arriba, otro abajo. Y ahí tienes que meter la figura. Nada de empezar con la cabecita y seguir, y en cuanto te das cuenta, llegar a los tobillos, ¿no? Y no te cabe, ya el pie no te cabe. No, hay que centrar completamente la figura. Y luego, según, por una línea que tiraba, pues si la figura se caía, o si la figura, en fin, a buscar el equilibrio, era maravilloso. Aprendíamos a dibujar, aprendíamos lo que se llama a pintar con los diferentes, ¿cómo se llamaba? La clase de procedimientos pictóricos, para conocer todo, la acuarela, la témpera, el óleo, y eso es una manera de familiarizarte con todo eso y sacar tus propias conclusiones. Entonces, aprendí una cosa muy interesante, que eso sí, puedo decir que está hoy, y yo lo tengo en cuenta, que es distinguir en el color lo que es, bueno, esto se lo decía Van Gogh en sus cartas a Teo, que él estaba muy obsesionado con esta historia, lo que es el tono, o sea, el tono y el color. El tono, hoy hay otra cosa que se llama, Dios mío, bueno, pero voy a decir el tono, pero es otra cosa. El valor. Valorar es una cosa y el color. El color es muy atrayente. Tú cogías un tubo y sale el amarillo que estaba a comérselo. Y el naranja, qué bonito. El azul, precioso. Sí, pero esos son libres y te sugestionan. Y tú los pondrías tal cual los has visto, pero eso no es pintar. Tú tienes que manipularlo, tú tienes que llevarlo a tu terreno. Y luego lo que era y lo que es el tema del valor, quiere decirse que esa famosa perspectiva aérea de la que tanto se habla y se le atribuye a Velázquez, por supuesto, la Menina está más que constatada la perspectiva aérea. La perspectiva aérea no es ni más ni menos, y esto me da la razón a los compañeros, no es menos que la cosa que está ahí está más tenue, tiene menos fuerza que la que está aquí adelante, así de claro. Entonces hay media, un espacio que hace que ese negro que está allí no tiene que ver con el negro que está aquí. Porque este es poderoso, fuerte, está en primer término, y aquel está lejos. Entonces tú lo has mitigado, le has quitado fuerza y lo has mandado al fondo. Eso ya es perspectiva aérea.
Luego está la perspectiva lineal, que es la que todo el mundo sabe, dos líneas que se prolongan, nunca se juntan, aunque yo creo que sí se juntan, terminan en un punto, pero bueno, la teoría dice que nunca se juntan, es pues muy bonito, pero yo no, yo creo que si sigo, al final termina en un punto. Total, que, en fin, lo que es la línea del horizonte, pues si tú estás abajo, la línea sube, y si tú estás arriba, la línea baja. Esa es la perspectiva lineal. Bueno, pues todo eso nos lo fue enseñando y lo fuimos aprendiendo. Y fuimos aprendiendo sobre todo que igual que en la construcción de un edificio, están las ferrallas, los hierros, los pilares, y luego viene el recubrimiento y te queda aquello precioso, pues aquí lo mismo, aquí el dibujo fundamental, Si no hay dibujo no hay nada, por lo menos según la enseñanza que había entonces y con la que yo sigo todavía, encantado. Una cosa que sí me gustaría decir, y claro, me lo estoy saltando todo, mira, estos son, en fin, dos cositas el dibujo, el color, sí, exactamente. Otra cosa es como salga él, pero aquí sale estupendo. La cosa, sí, aquí se ve muy bien. Sí, también. Entonces, los alumnos que empiezan están muy preocupados por el acabado. Ay, no me sale, este no me ha acabado, no. Hay que olvidarse del me sale o no me sale. Lo que hay es que pintar, y a pintar sin miedo, y echarle es que yo quería decir la palabra, pero no puedo decir. Bueno, hay que echarle muchas narices. Echarle, exactamente, ustedes perdonen, pero es que así. Hay que pintar sin miedo, nunca el miedo. El miedo nunca. Atacar aquello y confiar en que va a mejorar con el paso de los días o de los años o los siglos, depende de la actitud de cada uno. Y lo del resultado ya llegará, que además llega, pues si tienes condiciones y ilusión por aprender, vas mejorando y sorpresivamente tú notas que aquello ha quedado. Hay solución, pero hay una solución que tú no has buscado. Digo yo que es como los descubridores, que están descubriendo una cosa y se encuentran con otra y dicen, mira lo que he descubierto. Pero eso no es lo que está descubriendo, al final se apunta tanto. Pues esto es un poco lo mismo. Esto es que tú estás pintando, intentando mejorar y un buen día dices, qué bien, está fácil, qué más sabe esto, qué bonito, qué agradable. No, qué agradable no. ¿Qué de día me has echado? ¿Cómo has ido mejorando? ¿Cómo te has vuelto diestro? Porque, a diferencia de lo que ocurre hoy, desgraciadamente y afortunadamente, con la fotografía, me lo estoy saltando todo, pero da igual. ¿Sí? Aquí me bulle todo, tengo, el PC lo tengo absolutamente hecho polvo. Quiero decir tanto que al final no sé lo que voy a decir. Porque todavía estaba con Don Domingo se ha quedado allí. Con todo el alumno y se me ha escapado. Entonces, el rollo de Don Domingo está llamando el libro de lo último, ¿verdad? Sí, bueno. Sí, el dibujo. Sí. Sí, estás en miedo, efectivamente, y tú te encuentras con que el resultado es, o sea, aquello que te queda es el resultado del esfuerzo que has tenido. A tal punto, yo recuerdo que cuando estaba en el Sante, modestia aparte, era uno de los alumnos aventados, que si no lo hubiera sido, yo hubiera estado ya en el campo ayudando a mi abuelo a coger hierba para la cocina. Y dije que yo tenía que sacar una nota buena, si no me la quitaba la beca. Y los compañeros, esto es otra cosa que yo lo introduzco gratuitamente. Los compañeros, muchos de ellos, yo de papá, y con todo respeto para su papá, me decía, Manolo, hoy tenemos huelga en Derecho, en Medicina, hay que correr delante de los ricos. Y va a correr tú, pones. Que yo me tengo que ganar la beca. Y entonces yo me quedaba apencando aquí luchando. Y resulta que yo noté que fui mejorando bastante, modestia aparte. Y a final de curso todos tenían mucha ilusión por exponer sus obras. Y yo no quería exponerlas, porque yo entendía que no estaba preparado todavía. Sí había avanzado, mi pintura era muy digna, pero
alumnos, que estaba, había que seguir mejorando. Es decir, hasta qué punto yo era reacio a exponer. Yo considero que exponer, que eso ya lo dije el otro día en una entrevista que me hicieron, exponer es algo que como su propio nombre indica, lo que hace es que te expone a que te pongan verde. O sea, no a que vean, que van a ver, o sea, será bueno porque tú lo creas, pero no estás con infinina, eso es un pequeño rollo y ya, pues no, cuidado que te van a poner verde, ¿no? Tienes que estar muy seguro para poner tu obra. Pues yo todavía, que tengo ahí cosas, pues estoy un poco y caramba, podía haber mejorado este que otro. O sea, y no se aprende nunca a pintar, o sea, nunca terminamos de aprender a pintar. Yo no creo que ya lo haya dicho todo, porque es que me estoy contando tú que eres fin. Sí, bueno, cuando vengo, bueno, pues. Exactamente. De mi historia, la historia de mi vida es muy bonita. Todo el mundo quiere contar su historia. Entonces, no, sí, los pasos de yo. Entonces, llego a Madrid. Sí. Llego a Madrid, exactamente. A Madrid no. En Sevilla termino la carrera. Curiosamente, a la salida de la escuela, esto es un dato que doy porque es histórico. Había unos pocos de señores pidiéndonos que fuéramos a trabajar con ellos, porque salíamos, titulados salíamos 29 personas. Hoy salen miles. A veces no se mete todo ese canal. Perdón, toda esa cantidad de personas. Ya me dio la pata y pido disculpas. Perdón. Bueno, entonces eran 21 personas y estaban los directores de los centros de institutos, etcétera, solicitándonos que fuéramos, ofreciéndonos el puesto. Fíjate cómo estaba la cosa entonces. Y un hecho que quiero constatar es que el profesor de dibujo, don Miguel Pérez Aguilera, maravilloso, nos citó a 3. Don Rafael Moreno Pesino de Córdoba, ya digo el nombre, perdón, no lo importa mucho porque voy a hacer, me lo sé y lo digo. Don Rafael Moreno Pesino, don Antonio García Ruiz, ya fallecido la criatura, en fin, no mata de tiene cualquiera y le tocó. Y el que suscribo, nos reunió los 3 y nos dijo, hombre, esta gente que hay aquí van a tener puesto seguro, porque, en fin, el título le va a dar para comer. Pero ustedes es una pena que no lo intentéis porque tenéis madera. Y yo me lo tomé en serio. Y así me fue. Así que mis compañeros se colocaron, lo ganaron muy bien, catedráticos de Bellas Artes, una paga como Dios manda, actualmente y yo lo digo a pintar con lo mío. Y me fui a Madrid. Y no solo me fui a Madrid, sino que cogí a esta criatura, que no sé lo que dio en mí, y la sometí al suplicio de tener que vivir en la inseguridad, lo que da una vida de pintor. Entonces, ella verdaderamente abnegada me siguió, me apoyó y me sigue apoyando, y yo lo agradezco infinitamente. Y estoy quedando bien. Bueno, total, que nos fuimos a Madrid, me casé y a dar clase de pintura, de dibujo. Estuve 2 años dando clases. Aquello fue horrible porque yo no pintaba. Y cuando retomé el oficio de pintor, cuando me dediqué a pintar, en 2 años que había estado dando clase había dejado ya no sabía pintar, o sea, el concepto lo tenía todavía, pero esa complicidad que hay entre la vista, la mano y la inteligencia, ahí se produce un hecho misterioso que solamente lo supera el que está pintando todos los días. Eso que se le atribuye a no sé qué pintor, dice que Picasso, otros dicen que bueno, a mí mismo se me ha ocurrido también, y no soy ninguno de esos dos, que más quisiera. Entonces, resulta que dice que cuando la inspiración te llegue, que te coja a trabajar. Eso no quiere ni más ni menos que tú tienes que estar ducho en lo que es
el oficio. Porque si tú no estás mucho en el oficio, pues realmente me voy a dedicar a pensar, a divagar, a ver si me viene la inspiración. Y cuando te viene, está más verde que la mano y no te sabe nada. Pues a mí me pasó eso. Y entonces tuve que retomar otra vez. Oh, madre mía, que lo pasé, en ese sentido lo pasé mal, pero fuimos tirando. Y fueron viendo nuestros hijos, que no fueron llenando de felicidad, ¿verdad? como tiene que ser. Y yo seguía pintando, ilusionado, una época muy bonita y muy bonita también, porque hoy estaba arriba y yo estaba, en fin, era como esto que le pasa a lo que estamos viendo, ¿no? Que se va por aquí abajo. Pues más o menos era así. Un momento que tocaba el cielo con la mano, porque cuando puse el Nueva York, yo creí que ya había triunfado plenamente. A tal punto, no sé si por ahí. Hice una exposición en Nueva York, después una gran galería importante, los medios de comunicación de Nueva York se playaron conmigo, me pusieron bien, yo no lo esperaba. Yo tenía una edad buena todavía, tenía 40 y poco, ¿verdad? Y estaba toda aquí una potencia, en el sentido de ganas de trabajar y de luchar, no voy a entrar en otra cosa. Y resulta que exactamente lo de Nueva York, que era decir de Nueva York. Sí. Bueno. Puse en Nueva York. Madre mía. Señores, yo me recomiendo que no cumplan tantos años, pero las neuronas se desconectan. Bueno, igual, pues ya está. Bueno, sí, claro. Y yo lo he encontrado. Puse en Nueva York y tuve una cantidad de críticas favorables, si no lo diría aquí, favorables, y una demanda tremenda también por parte de los compradores. Yo toqué el cielo con las manos. Y a tal punto llegó la cosa que me estaban llamando. Ahora arranqué el cable del teléfono para que no me llamaran más y me dejaran dormir la siesta, cosa que no renuncio nunca. Y resulta que ahí metí la pata. Porque según le escuché a una iglesia en un momento dado, dice que lo importante no es llegar, sino permanece. Y yo llegué, digo, ya he llegado hasta aquí, ya me tocó. Que van. Me llamaban como integrante de los jurados de los premios. Y yo, yo que quiero pintar, déjame ya. Y metí la pata, pero a pesar de todo, todavía estoy por aquí. Vamos tirando. Es decir, que así fue el tema este de Nueva York, que alcancé el cielo con las manos. Madre mía, qué época. Esto viene a colación de lo que decía yo anteriormente, de cuando estás arriba y cuando ya estás abajo. Es decir, hay momentos muy buenos donde la gente le da por ti, te buscan la crítica. Bueno, yo la crítica que tenía realmente ha sido buena. Y tengo que confesarlo, 2 maletas hasta arriba llenas de recortes de periódicos de crítica, pero tengo que decir, en honor a la verdad, es que todos esos que escribieron sobre mí favorablemente se han muerto. Pero de muerte física, que es la peor, porque la otra edición ha salido, no está en el Parnaso, bueno, este se ha muerto de muerte física. Es decir, y entonces ya no puede seguir hablando de ello. Sí, hubo una época, tuvo una época buenísima. Sí, perfecto. Ya me apunta mi mente. En verdad, en aquella época, la pintura estaba de moda. Estaba de moda por 2 razones. Primero, por amor que se llevaba, poner el cuadro era bonito, era un síntoma de distinción. Y además, se consideraba como una inversión. Y a mí me cogió en ese momento y me la pasé. Qué alegría, yo. ¿Cómo me llovían los encargos? Hoy ha aparecido una cosa que se llama la fotografía y se acabó mi gozo, mi pozo. Porque hoy la gente pues hace una fotografía de no sé cuántos metros, la coloca y tapa para. Y luego los televisores de 50 pulgadas y los 60 pulgadas también hacen su poquito de pupitas, también hacen pupitas. De modo que todo eso ha hecho que ya la pintura se queda
para los que en verdad quieren tener algo de una persona determinada, quieren tener de esta firma, de este señor, yo antes que la palme, me quiero el banco a mi casa, bueno, esa cosa que luego no consigue, eso sí. O bien que le guste mucho la pintura y disfrute, porque la diferencia entre una fotografía que te saca un cuadro, pues una zona muy bonita, es que la fotografía es fiel y anda maravillosa, ¿eh? La fotografía ahora mismo te hace cosas increíbles. La pintura es distinta. Yo pienso que el impresionismo, no digamos el expresionismo, el tachismo y el toloísmo aquí de por haber, realmente al ver que ya ahora me meto en medio un rollo que tenía pensado, al ver que ya la pintura no es tan necesaria, porque la pintura antes de la fotografía es que era necesaria. El rey de turno, el millonario de turno y la gesta que había que inmortalizar, como no lo hizo el pintor, no lo hacía nadie. Entonces era la única posibilidad que había. Pero ahora llegó la fotografía y ya lo hace todo. Entonces la pintura tiene que ser distinta. Que si en fin, una pincelada suelta, que si el color por aquí, que si, bueno, unas manchas, una abstracción cojonuda, porque se apunta todo a la abstracción ahora. Me acuerdo yo una vez que puse en Bilbao, que me topé, la palabra no la más adecuada, que no me viene otra, con Palomo Linares. Y Palomo Linares, como todo el mundo sabe, pues era un diestro, maestro en el arte del toreo, y me dice, no, a mí me gusta la pintura, pero a mí me gusta la trata. Cuando me gusta la trata y no sabe pintar, ¿qué va a hacer? Eso no se lo dije a él, pero me lo dije a mí mismo. Y dice, mira los trastos, con el colazo así, con las manos y el más fresco, ya está. Esto no quiere decir que yo esté en contra del abstracto, no. Lo que sí distingo es la diferencia que hay entre el abstracto, eso, por un señor que tiene base y sabe pintar y llega por evolución a ese abstracto. Hay una diferencia muy grande entre que no ha pintado su vida a ese abstracto. El caso, por ejemplo, lo hacía con una base, bueno, él tiene unos cuadros de adolescente, cuando él era adolescente, estupendo, que pintaba para rabiar, luego mejorar, época sube, para época rosa, un poquito cursi, esa época muy cursi, pero luego ya cuando empezó a pegarle y a fijarse, porque ¿cómo se llama este pintor tan bueno que lo acabo de decir y ya no me viene? Un pintor en el que él lógicamente se fijó mucho. ¿Qué va? Gauguin fue antes. Pero es igual. Ese uno que paso y ya está. A mí se paso y ya está. Pues ese es el tema. Entonces. No sé. Es un pintor que influyó mucho en Picasso. Bueno, Picasso tuvo la gracia primero. Esto es una aportación histórica que yo hago, que no tengo ni idea de historia, pero me gusta hacerla. Picasso fue un hombre que tenía una salud de hierro. Y entonces él se fueron muriendo todos sus coetáneos se fueron muriendo, y quedó él. Y él supo de todo. Cuidado, y aportó su propia impronta, es un genio. Y entonces, este hombre, ¿cómo se llama este italiano? Que era guapo y murió de sífilis, que hacía unos desnudos, que casi la manera. Modigliani, muchas gracias, Modigliani. Entonces, Picasso tiene cosas donde hay un reflejo de Modigliani. La señorita Daimio, por ejemplo, de Picasso es, no una copia, pero sí ha recibido no la información, sino de este periódico, de este pintor periódico, que además no conocía. No, igual, fue ficada. Sí, voy a poner los cuadros. Eso, sí. Bueno, sí, el dibujo y el color. Sí, ya comentando, ¿vale? Bueno, no, señores, tengo que tener en cuenta que yo, como gusto para adelante, de mucho que desear. Como pintor, pues me defiendo. Como gato para arriba. Como pintor, pero como gusto para adelante, la verdad es que no es lo mío. Pero vamos a intentar hacer el esfuerzo.
Yo cuando vea que Morfeo está guardándose de luz, ustedes cortamos. Mientras que la cosa vaya bien, no hay problema. Para no ser los suyos lo hace muy bien. Porque para no ser los suyos lo hace muy bien. Vamos, muy amable, muchas gracias. Sí, es igual, ya me olvido de él porque... tenía que haber pintado, igual. Bueno, no lo habla Luz de los Blancos. A la época de Bellas Artes, cuando nos enseñaban lo que es apuntar, lo que es el dibujo, lo que es la base. Y luego, yo quería hacer hincapié en un detalle, que es la aparición, porque yo tengo mi propia idea del hiperrealismo. El hiperrealismo es una cosa que tiene mucha fuerza, que se habla de... Pero yo digo una cosa, el hiperrealismo no existiría si no existiera la fotografía. Porque Velázquez tiene un retrato para mí de los mejores, que es el retrato de Inocencio X, creo que es. Un señor que tiene la cara que parece un policía secreta, así mirándote como para meterte ya en la cárcel directamente. Pero un retrato maravilloso. Entonces coges y le das al zoom y vas cogiendo ese ojo, y lo vas poniendo grande. Y son 2 pinceladas que tiene ahí, 2 pinceladas, y ahí está el ojo. Pero no se le ve cada una de las pestañitas, que son lo más terrible. Una pestañita, 32 pestañitas que son las que tienen la lagrimita que cae, por favor. Yo considero, con todo mi respeto, que la gente no piense que Antonio López es hiperrealista. Antonio López es realista, punto. Hace una pintura con dignidad, la hace muy bonita, pero el hiperrealista es el que se extrema, y el hiperrealismo solamente con la fotografía se puede hacer. Porque el ojo humano, cuando uno hace un retrato, lo hace a una distancia de 2 metros, 3 metros, y yo le estoy viendo al Señor, le estoy viendo lo que es la cabeza, lo que es la verdad, la luz que le da la frente, y hago un retrato y él. Pero digo, mío, yo no sé el número de pestañas que tiene, no lo sé, usted. Y el hiperrealista sí lo sabe. Entonces yo estoy en contra en ese sentido. No en contra, digo que si no fuera por la fotografía, el hiperrealismo no existiría. Esto ya es una cosa que tenía ganas de decirla y ya me he quedado tranquilo. Sí, por lo que quieras. Sí. Estuve poniendo que es muy bonito todo eso. Voy a hablar porque me está poniendo unos desnudos muy bonitos y voy a hablar del tratamiento de la carne. Yo tengo un amigo que le gusta mucho la pintura. Quiero decir que intenta pintar, hombre, aficionado, ya tiene... ¿Qué pasa? ¿Qué? Más cercano. Cuando usted le crea, no... Cuando quiera, le damos paso a las preguntas, pero cuando quieras. No, yo... Espérate que ya que antes a hablar de lo del mejor. Ya te creo. No, hay una cosa que quiero aclarar. Es una paliza estar sentado y escuchando un señor a un minuto para adelante que a lo mejor te está dando la carga. Y algunos dicen, vamos, yo lo hago muchas veces y digo, esto lleva ya por lo menos 20 minutos y esto, y cuando sacan, yo como les decía ustedes, yo acabo. Sí. Bueno, este amigo mío es aficionado, lleva poco tiempo pintando, amenaza con exponer, pero eso es cosa suya. Y resulta que me dice que si se vende en la tienda de Bellas Artes, se vende algo con el color de la carne, el color carne. Entonces yo le comento, hombre, el color carne como tal no existe. El color carne, la carne es pues casi como lo blanco. La carne es un tono que lo absorbe todo, salvo la carne de chocolate, la carne de los morenos, los negros, que eso está negro y oscuro y hay una solución. Pero la carne blanca es muy interesante, los desnudos de personas. Bueno, yo voy a decir de mujer blanca es lo más bonito que hay, porque es que si debajo hay un paño amarillo, ese amarillo se refleja en la piel. Y ese conjunto de tonos, y luego la luz cuando le da un tono rosado, azulado, es tan bonito la carne, es tan bonita, está tan viva, que yo lo digo porque está aquí este dibujo y efectivamente, y ahí yo me he explayado, me lo pasa muy bien, jugando. Y cuando vas utilizando tú toda esa variedad de tonalidades, al final misteriosamente, aquí viene la historia, misteriosamente surge la carne, que ha surgido, no, tú la has buscado
pero tampoco te han empecinado de que tiene que salir la carne, ¿no? La carne va a salir de esa forma. Y ahora voy a dar una pequeña pincelada de los blancos, porque aquí hay personas que están muy interesados en un blanco y quieren saber cómo yo lo consigo, cómo no lo consigo. Yo lo que tengo con los blancos es una obsesión. Cuando tú te obsesionas con un tema, insiste tanto en él que te hace maestro en eso. Pero tengo que aclarar que el blanco, cualquier pintor que sepa pintar, cualquier pintor lo puede hacer. Porque no hay ni más ni menos que utilizar la paleta, los pinceles. Que por cierto, una cosa que quiero hablar, más que mucha gracia, se habla de que el medium, para diluir un poquito, en fin, lo que es la pintura, tiene que ser un aceite especial. Yo siento mucho decirlo, me da vergüenza, pero yo he pintado una borrada toda mi vida. Con la borrada y se acabó. Sí es verdad que tú eres, la pintura tú eres mucho. Entonces, en la escuela de Bellas Artes sí hacíamos una cosa, con un aparato de flip, de ese que había antiguamente, que se echaba la mosca, ahí echábamos aceite de linaza, una hojita de secativo o barniz, poquito nada más. Y cuando estábamos pintando con aguarrá, ya no sé si la aguarrá era la derivada del petróleo o era la esencia de trementina, que es la que desde luego yo uso, que es la que viene de los pinos, según dice. Entonces, notaba cómo según iba pintando, la pintura torcía, y al torcer, tú le dabas con el flip y otra vez le dabas brillo. Lo que pasa es que los alrededores llegaban al suelo, también es verdad, pero en fin, nadie es perfecto, ¿no? Y ya que yo queda así, pues queda así, pero era una forma, hoy lo hago y le doy con un trapito suave, con el dedo mismo. Ahora, esto es como clase maestra para los iniciados, para los que quieren. El trapo, fundamental en un estudio de pintor. Si no hay trapo no se puede pintar, porque el color, es decir, el color que ya está sucio, eso hay que quitarlo y dejar limpio completamente el lugar donde vas a fabricar nuevos colores. Así que mucho trapo. Yo tengo un estudio que de trapo me llega al estómago. La cantidad de trapo, hasta que un día me ha decidido que lo voy a tirar y ese día no hago otra cosa que tirar trapo. Bueno, pues el trapo es fundamental. Y luego lo que dije anteriormente, el estudio tiene esta mierda, es que si no, ni esto tiene nada. Porque uno tiene que estar pendiente de aquello. Y además, curiosamente, bueno, un señor que me puede dar una maravilla y era un poquito desastroso, era Antonio Machado, que tenía lamparones de los cigarros por todo el abrigo. Y fíjate el tío lo que hacía. Y en el caso de la pintura, si tú estás preocupado del entorno, de no manchar, de no llenar, tú no pintas. Ahora, si tú te despreocupas y lo tienes todo, pero tú vas a lo tuyo. Y yo en Madrid en un momento dado, perdona por lo de yo, no me gusta yo, pero es que quiero hacer. En Madrid, según estaba pintando, había veces que con la pierna yo le daba patas a los trapos para que me dejara pasar un caminito para ir de donde yo estaba pintando. Normalmente los pintores utilizan un palo con una pelotilla al final y ponen la manita y pinta. Bueno, yo no sé cómo se puede pintar. Yo admiro a los que pintan a pulso. Yo ya no puedo porque a mí me tiembla la mano una cosa mala. Pero yo cojo el dedo que se me está torciendo por mor de este tema, yo lo apoyo a mi dedito apoyado, y se pinta de maravilla y queda aquello queda estupendamente. Esto lo digo por si alguien lo quiere coger, pues mira, para no llevarme a la tumba. Ustedes verán, si considera que es el momento, ya me lo... Venga. Que es lo que yo hubiera querido al principio, si estuviera empezado. Hombre, me hubiera facilitado, pero claro, que un poco adelante el secretario, eso es muy duro. Pero mira, he tirado... A ver, termine con el tema de los blancos. ¿De los blancos? Que lo dejaste de los blancos. Venga, los blancos. Pues mira, el blanco, que es la ausencia, como todo el mundo sabe, del color.
El blanco, el secreto que tiene está en la sombra. Si tú pintas blanco, en la zona de sombra, la sombra de luz, eso no es blanco, eso es que le cae un vaso de leche al cuadro. Entonces, y en la sombra del blanco, curiosamente, si abajo hay verde, ese verde se refleja. El blanco normalmente, la base es el azul y el carmín, lo que es el violeta. Ese es el blanco. Pero yo he hecho blanco con el negro y el blanco. Y sale también. Quiere decir que es cuestión de ver el tono. Y si ves el tono y ves el valor, lo pones. Es más, al respecto, yo invitaría a los aficionados, a los pintores que han ilusionado, en que hicieran lo que se llama vulgarmente la grisalla. La grisalla es lo más grande del mundo, porque con el negro y el blanco eres capaz de hacer, es el equivalente a una fotografía en blanco y negro, eres capaz de hacer, de eso yo lo hago y lo puedo demostrar, lo que es un baluarte de tierra, en fin, la que sea, de tierra, de barro, pero con el negro y el blanco nomás, y luego el blanco, y sale el blanco, el jodido sale. Es decir, es cuestión de afinar lo que es el tono, lo que es el valor. El valor, está el color y el valor. El valor es el valor o el tono, y el tono es cuando tú la pintura la calientas o la enfrías. Entonces, la parte de sombra en un blanco es importantísimo. Y otra cosa muy interesante es cuando el sol le da al blanco, normalmente lo dora un poquito, no se queda blanco. Yo lo pongo blanco de todo, porque me da la gana, parece que no queda mal, pero reconozco que estoy haciendo como persona. Pero es decir, fíjate, aquí hay una cosa muy interesante de un profesor de la Escuela Superior de Bellas Artes de Madrid, se llama Pepe Carrabelo, gran amigo mío, ha escrito un libro, y en el libro se titula Olvidar lo aprendido. Es decir, que el academicismo te dice esto y esto y esto, y luego ya el hombre, bueno, ya tú decides alterar todo eso. Pero yo no sé si te varé satisfecho con la explicación que he dado sobre el blanco. ¿Sí? Para mí sí. Pues ya está, ya no hablo más de blanco de momento. ¿Alguna pregunta? Hombre, qué maravilla. Continuando con el blanco, ¿vale? Venga, hoy toca blanco. Caco, mamá. Que me van a copiar, pues al final. Habiendo visto algún cuadro de Sorolla, para hacer la sombra, que es lo que usted dice que hay que darle importancia, he visto que lo utilizaba mucho en lila, ¿vale? Diferentes tonalidades de... Bueno, no hay que utilizar el gris, es que le salía el gris, porque, claro. No, el lila, por supuesto. No es el lila, es el azul, es el azul ultramar y el carmín. Pero si tú ese lila lo quieres calentar, pues en vez de poner azul ultramar con el carmín, lo pones el azul ultramar con la cajeranio, que ya no es tan violeta, ya es más calentito, y te sale un tono violáceo más calentito. Es decir, te puede iniciar de jugar, porque el blanco te da esa posibilidad de que tú juegues con todos los tonos. Y ya le digo que yo he utilizado el negro, según en qué momento. Por ahí hay uno, hay uno que es un patio de rota. Ya verán, ahí he utilizado yo el negro por una cosa mala, míralo. ¿Y ustedes creen que ahí se ve negro? Bueno, claro, es que se ve mal. Yo que aquí lo veo divino. Ahí se ve flojo. No me digan que se ve bien, por su alegría más grande. Bueno, pues este cuadro, concretamente, en la mayoría de la mezcla que yo he hecho, he utilizado negro. Pero eso sí, cuando he querido enfriarlo, he prescindido del negro, lo he quitado, porque el negro ensucia, ¿eh? Y ya le pongo ese carmín, ese azul. Y otra cosa muy importante en el blanco, sobre todo en la sombra, es que no se repita. Como los valores sean los mismos, está cargado el cuadro. Entonces, tú ves un cuadro y dices, la zona de sombra es fría, los azules, el camino, pero tienes que jugar para que
cada tono, cada valor sea distinto. Y eso le da un cierto juego al cuadro, le da un juego, le da una alegría, le da... Ustedes verán ahí en mi posición como en fin, unas azoteas, como según se aleja los blancos, al final aparece un azul, pongo un azul intenso, pero no lo parece jodido, parece que es blanco. He puesto el azul, cogió el azul ultramar, le he dado blanco y lo he puesto aquí. Pues mira, lo acepta, es muy caprichoso la pintura. Pero bueno, todo esto es cuestión de estar en ello. Otra pregunta. Este hombre me va a preguntar que está cerca. No, la pregunta es si usa. Decía antes que el trapo, que te... Sí, muy importante. Pero, ¿y las manos? La mano estupenda también. Se puede pintar con los dedos perfectamente. Ahora, cuesta trabajo quitarse eso de los dedos, ¿eh? Pero eso es otra cosa. Sí, puede pintar con los dedos. Sí. Con la espátula, con el pincel. Lo que pasa es que yo quiero hacer hincapié como pintor. Yo soy un pintor un poquito antidiluviano. Y para mí la pintura es eso, el color, los útiles propios, el pincel, la espátula, el trapo, la mano, muy bien. Ahora, cuando ya utiliza el ordenador, pues sí, puede ser pintura, pero es más bien diseño creativo, maravilloso, estupendo. Pero yo soy muy antiguo al respecto. Para mí la pintura, bueno, esto que estamos viendo, todo eso es pintura. Vean ustedes en este cuadro como donde está el baluarte, esa especie de iglesia que recuerda la derrota. Pues esos tonos que hay ahí, eso es un azul puro, pero no lo parece, digo, porque el color es muy caprichoso. Hay veces que ponen un blanco puro donde da la luz y ese mismo blanco puro lo pone en sombra y el jodido en la sombra te lo da como sombra. Estos son experimentos que lo podéis, en fin, lo podéis poner en práctica cuando queráis. Es muy caprichoso, pero en definitiva... lo del blanco no es ni pintado. Ya digo que cualquier pintor que tenga oficio y sepa pintar, el blanco lo calca, porque él sabe pintar más. Es dominar el color, dominar los colores, los tonos. Y no pasa, no hay más. Sí. Dime. ¿Qué te parecen los acrílicos? Pues el acrílico el problema que tiene es que seca muy rápido. Pero para mí es más brillante que el óleo, es más brillante. Últimamente yo he hecho cosas en acrílico. Aquí tengo un desnudo que está hecho en acrílico, no aparece. Y se venden unos retardadores que cuando lo utiliza para mezclar el acrílico, pues es casi como si pintaras con óleo. De modo, ahora, cuidado con el acrílico. Yo sostengo que la pintura es fundamental. Esto está hecho con acrílico. ¿A que no lo parece? Pues ese cuadro es un acrílico. Y claro, ese no he hecho yo, ese es un acrílico, ese lo he hecho yo con un retardador. Y me permitía una cosa que se llama, fíjense ustedes, a ver si lo puedo poner en grande, Susi, fíjense ustedes lo que es la parte de arriba del desnudo, muy importante, el fundido. Si no hay fundido, nada, pero eso requiere de un esfuerzo y de un aprendizaje. Porque lo normal, y sobre todo en el acrílico, son los cortes. Y si se corta, ya no es emocional. Entonces, eso tiene que estar fresquito, de forma que tú juegues para que se forme el fundido, que se puede hacer de muchas formas, incluso con un pincel seco. Una vez que te repasas así, se lo pasa por encima y puedes conseguirlo. Pero eso depende del oficio, de la cantidad de tiempo que tú lleves pintando. Pero efectivamente, el acrílico es muy digno y es muy interesante, pero seca muy pronto y el color del acrílico es muy brillante, eso sí es verdad. El óleo, como es aceite, como su propio nombre indica, es más opaco. Por eso a mí, los blancos estos que yo hago, la verdad es que me cuesta un eje y parte del otro. De modo que a los que sepan inglés y a mí y entonces, ¿y qué te estaba diciendo así? ¿Estás contento ya? Manolo, ¿en qué momento del día se pone a pintar? ¿Por la mañana, por la tarde? ¿Cuál es el mejor? Pues mira, te lo voy a decir sinceramente, a mí me gusta la mañana,
La tarde la dedico a ver pasapalabras, que me encanta. Reconozco que me he rebajado un poco como artista, pero no sé. Yo habría veces que he acertado por lo menos 7 preguntas y ese día no he cambiado ninguno. Bueno, pero por la mañana, yo me levanto por la mañanita, desayuno, me tomo mi cosita, me voy a pintar y estoy luminoso y pinto estupendamente. Ya cuando llega el mediodía noto un bajón y ya me voy a por la cerveza y la tapita correspondiente y vuelvo a recuperarme. Pero claro, ya voy para casa y mañana. Y hay tarde que también la retomo, hay tarde que la retomo. Hoy otra vez tempranito, en fin. La siesta no me la pierdo, ¿qué vamos a hacer? Sí. No sé si he contestado. Hombre, a mí me gusta todo. A mí su pintura me recuerda a Sorolla. Yo tengo al respecto, me alegro que me haya soltado que se dice así. Yo quiero decir una cosa. En lo que es el tratamiento del blanco, y está feo que lo diga, yo no tengo nada que envidiar a eso a Sorolla. Pero, mientras que yo el tratamiento del blanco utilizo determinada técnica, Sorolla coge un pincel así de gordo y así el tipo con 2 pares de narices. Con 2 pares de narices. Y entonces Sorolla lo que es la factura es él, es otra cosa. Y la mía es una factura. Pero lo que le pillan ustedes del color del blanco, no tengo nada que envidiar. De eso, vamos, que está feo lo diga, pero es que es verdad. Pero si está conforme con lo que dice, si no, yo sigo. Es un gran artista. Muchas gracias, muy amable. No se corten ustedes que el abuelito está a gusto con nosotros. Contando batallita. Me gustaría hacer un poquito de reflexión sobre tu evolución como pintor a lo largo de toda tu vida. ¿Y cuál ha sido esa evolución? Está bien la evolución. Bueno, la evolución ha sido así de clara. Mira, yo de chaval tenía mucha ilusión. Yo me iba a comer el mundo. Y eso era imposible. Me he dedicado, me aquello que dije con chaval, como mamá o papá, quiero ser artista. Pues yo dije eso. Y entonces mi evolución ha sido que he estado en manos de los mecenas. Pero los mecenas eran cada una de las personas que se dignaban a comprar un cuadro y a los que yo le estaba eternamente agradecido. Pero a diferencia de lo que le pasó, por ejemplo, le pasó ya al final no, ya a Picasso o a Velázquez, pues el mecenas de Velázquez fue a la Casa Real, directamente de Sevilla a Madrid, y pinte usted lo que quiera, lo que quiera no, perdón, pínteme a mi niño. Vamos a pintar la rendición de Reyes de 4 cosas más, porque son necesarias, pero usted lo que liarse con los payasos y con las meninas y eso, que lo vamos a dejar. Y el hombre pintó, bueno, para mí es lo mejor que ha tenido, el mejor pintor del mundo, vamos, pasa el tiempo y continúa siendo para mí por lo menos. Bueno, y Picasso, en un momento dado llegaban los marchantes americanos y le daban el cheque con la firma del dueño del cheque, el banco, y que él pusiera la cantidad que quisiera. Claro, eso ya es a lo que se aspira. Y si no llega, pues no llega, no pasa nada. Yo considero que España está constituida por un inmenso ejército de grandísimos maestros. Y ahí arriba hay 3. Pero no exactamente porque sean los mejores, sino porque las circunstancias, en fin, los medios de comunicación, lo que sea, se han fijado o han decidido que esos son los que tienen que estar. Bueno, pues ahí están, y no hay más. Y los que nos quedamos por aquí en la lucha, no, en fin, estamos contentos porque no estamos a disgusto, pues, ¿qué ocurre? Que a lo mejor cuando la palme empieza a ocurrir lo que te importa un poquito, como natural. Pero eso es así. El pobre Van Gogh, ya ves, el gran maestro del expresionismo, pues no vendió un cuadro. Bueno, sí, el hermano le vendió uno que fue mentira, que no lo vendió. Le dijo, te vendió un cuadro, mentira, no había vendido. Para que el pobre cogiera moral.
pero no pudo aguantar más, se cortó una nariz y se pegó un tiro, como tiene que ser. Cuando ustedes quieran terminar, pero Me pregunta. venga. ¿Qué le inspira? ¿Qué es lo que le inspira a pintar? O sea, ¿en qué se basa? ¿En una foto? ¿En una imaginación? ¿En una mancha? Vamos a ver, muy interesante, muy interesante. Yo normalmente pinto de imaginación. O sea, los pueblos míos no existen. Pero cuando tengo que hacer una vista de nota, me agarro a la foto como un abogado a un salvavidas. Porque es que si no, no hay manera. Es decir, cuando necesito hacer algo que está ahí, que es eso, utilizo la foto. Lo que pasa es que la foto a mí no me tiene que dominar. Yo la domino a ella. Entonces yo utilizo lo esencial de la foto. Pero toda y cada una de todas las cositas que tiene la foto ahí, que yo considero que no tienen por qué estar, incluso si hay una casa que me parece que está mal situada, aunque la foto me diga, ahí está, esa la quito. Y entonces yo juego con la foto, de momento. Pero considero que la foto es un arma muy importante. Y yo, lógicamente, hago uso de ella. Me parece que está muy bien utilizarla, claro que sí. No sé si he contestado. Sí, perfectamente. Hombre. A ver, dígame. Esto promete. Que espero que siga muchos años pintando, pero hay una época de su vida, yo qué sé, los 30, los 40 años, que dice usted, que bien pintaba yo con esta edad. Hombre, claro. Vamos a ver, yo cuando tenía esa edad, yo pasaba hambre y no me enteraba. A mí me dolía el estómago de hambre, pero yo era tan feliz pintando que aquello había que terminarlo porque yo estaba a gusto, me sentía por lo que se dice vulgarmente inspirado. Ahora no. Ahora me pongo a pintar, me siento en la silla para observar mi obra y cuando me doy cuenta resulta que estaba 2 horas durmiendo y no me había enterado. Es una realidad, yo no sé. Luego me tiembla un poquito el pulso, me duele la cadera, es decir, madre mía, como aquellos años, nada. Y ¿era eso lo que me había preguntado? Los 30, 40 lo mejor, ¿no? Oh, lo intento, bueno, ya tenía otra vida. A mí lo que la edad, cuanto más trabajo, mejor. Hombre, cuando no se tiene ni idea, tiene 12, 14, ya hay 17, está verde uno, está verde. Pero cuando ya uno tiene los 27, 28, 30 años, uy, queda más buena porque hay consistencia ya. Uno tiene, por así decirlo, cierta sabiduría. Y encima digo, mucho, esta maravilla. Bueno, hay un caso que mi querida Susi que lo puede constatar. Yo me he tirado una noche entera pintando, porque al día siguiente yo tenía que entregar unos cuadros. Porque esos cuadros yo tenía que haberlo entregado a un marchante, que son los que llegaban y llamaban a la puerta. Me tiene que hacer tantos cuadros para el miércoles. Con 2, el día había sido, con 2 razones. Pero antes del miércoles llegaba otro, llevaba a la puerta. ¿Qué quiere usted? Yo vengo con un cuadro. Me enseñaba el fajo, me deslumbraba y agarraba y se lo llevaba. Pero yo mantenía la palabra con el otro. Esta noche no duermo. Pero no duermo porque tenía la edad para poderlo hacer. Entonces, cuando llegaba el marchante, los cuadros estaban más frescos, porque estaban recién cogidos, pero había entonces unos separadores con 2 puntillitas que se ponían así y se lo llevaban. Era una maravilla, era una época en ese sentido maravillosa, sí, pero bueno, yo no sé hasta qué punto. Hombre, yo considero que es más interesante que uno pueda decir, oiga, bueno, ha sido difícil que teniendo ese sistema de vida, porque yo tenía mi marchante era un menedencia, por así decirlo. Entonces a mí me hubiera gustado que hubiera llegado esa persona poderosa de hecho, maestro, pinte, sin problema, pinte lo que usted quiera, y no tenga prisa. Pero toma, tiene usted aquí, tiene usted para que se tome bocadillo.
Es decir, eso sí, pero no. Y entonces, si a pesar de esto yo he conseguido mantener mi estilo, mi sello, pues es algo que tengo que agradecerlo a Dios, a la deidad, al destino, mi señora que me ha aguantado y la ha soportado toda la vida por ver, y un poquito a mi estrella, que supongo que no será mala de todo, ¿vale? Señores, ustedes dirán, yo... A ver, ¿algún boceto previo antes de iniciar el cuadro? ¿A tú qué? Boceto. No, y sí. Es que es una cosa muy caprichosa. Bueno, es una cosa muy interesante, es que yo muchas veces me pongo a manchar. No sé lo que va a salir, y sobre la marcha empieza a surgir unos volúmenes que me parecen sugerentes, y digo, esto es un tío de espalda, hay que acabarlo. Y allí de frente una señora con un pañuelo, digo, que está el pañuelo ya, pues un poquito más y me sale el cuadro. Pero otras veces no, otras veces hago la ferralla del edificio, hago un poquito, dibujo un poquito, pero con el pincel siempre, yo dibujo con el pincel. Pincelito, lo ando con negro, un tono río oscurito, y hago así una cosita por encima y tal y cual, para apoyarme en lo que es el dibujo. El dibujo es muy importante, si no hay dibujo no hay pintura. Pintar por pintar tampoco, pero una vez que tú tienes ya... y luego es muy importante también la pintura, lo que es la composición. Sí, hay que jugar mucho con los volúmenes. Cuando pintas un cuadro, aquí hay un tono, aquí hay otro tono y hay otro tono, y te pregunta que el tono que está ahí arriba se está comiendo a este y a este. Tengo que hacer algo para que el tono se quede aquí y no me desbarata. Entonces vamos a darle fuerza a este, prefiero darle fuerza a este, cuadras así. Madre mía, tiene su... Y eso sí se aprende con el tiempo. La compensación, lo de la línea de horizonte, arriba, que no te parta por la mitad del cuadro. Aquí lo estoy diciendo, y mis compañeros, mis colegas me estarán dando la razón, y si no, pues para mí. Total, que ese es el tema, sí. Pero aunque yo empiezo así, yo empiezo manchando y nunca tenerle miedo a la pintura, nunca, porque eso seca y pinta otra encima y otra. Y si el cuadro, yo termino últimamente un cuadro que me he tirado año y medio con él. Y la verdad que me ha quedado el pobrecito para comérselo. Pero pesa otro una cantidad. Y una cosa muy importante también con la pintura, decir que pesa que mucha gente pinta en el cuadro y siga lo barniza para que recupere color. Yo aconsejo que el cuadro no se barnice hasta que no pase una buena temporada, porque el aire, o sea, esa pintura tiene que secar, y por ejemplo tiene que entrar el aire, y si tú le pones el barniz, que es una capa impermeable, pues eso está con un déficit y, en fin, no es bueno. En fin, yo creo que... Bueno, esta señora dice que toma ya el vinito. Gracias.